y cuando guste tiene el uso de la voz. Gracias. Bien, pues entonces eh, vamos a, vamos a retomar. Permítame un segundito, compañeros, por favor. Em, bueno, pues vamos a continuar con lo que estábamos viendo ayer. Ahí vamos despacio, pues vamos que quede bien, bien entendido, ¿verdad? Bien asentado. Entonces, ayer estábamos hablando de que las nulidades electorales pues pueden ser entendidas mejor si comprendemos la estructura básica de cómo funciona el derecho, las normas jurídicas, Juan Carlos. Pues hay derechos, hay obligaciones, hay responsabilidades y hay sanciones, ¿no? Entonces, si tenemos derecho a votar con un tipo de voto que es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, que las elecciones deban ser libres, auténticas, que debe haber equidad en la contienda, imparcialidad en el uso de los recursos, que nadie se aproveche de su cargo para promoverse eh, y luego presentarse como candidato, sacar ventaja y ganar la elección. Todas esas son obligaciones, o sea, son derechos, pero también son obligaciones. Entonces, si se violan esas obligaciones, si no se cumplen, entonces también se vulneran los derechos. Eso es la estructura básica y debe tener un castigo o una sanción, ya sea como una multa, ya sea con privación de la libertad, ya sea con la destrucción de los efectos del sufragio. Esa es la más dura, porque si se priva de sus efectos jurídicos al sufragio, entonces sobreviene una nulidad. Se puede anular un voto, se pueden anular varios votos, se puede anular todos los votos de una casilla, se puede anular toda una elección en un distrito o en una circunscripción territorial, ¿verdad? Y se puede anular todo un proceso electoral. Entonces, eso conviene tenerlo presente porque pues ese es el sentido fundamental del tema de las nulidades. Ahora, hay una serie de criterios que hay que tener en cuenta. Primero, las nulidades en principio solo se decretan por las causas o causales que estén previstas en la ley. Ayer vimos que la causal abstracta que creó la Sala Superior del Tribunal Electoral en el año 2000 y luego fue sustituida por la causal de nulidad por violación de principios constitucionales en el año 2007, pues han sido dos excepciones a esta regla o a este criterio de que solo se puede anular por las causas previstas expresamente por la ley, ¿no? Y estábamos coincidiendo en de que, bueno, tiene que ser así porque si no lo prevé el legislador en la ley y se dan violaciones, irregularidades eh, constitucionales, en contra de principios constitucionales como la certeza, la legalidad, ¿no? La independencia, la transparencia, la máxima publicidad, la equidad en la contienda, bueno, pues entonces quedarían impunes, lo dijo nuestra compañera ayer, dijo Lice, no, pues es que quedaría impune, pues sí, ¿no? Entonces no habría un efecto del derecho que lo que busca es precisamente, pues, condicionar las conductas para orientarlas a determinados fines. Bueno, el otro es que también tiene que haber un criterio de hay que privilegiar, hay que preferir, no anular, porque si se anula, entonces también aquellos votantes que de buena fe fueron a depositar, ejercer su sufragio, pues también se anula su voto, ¿no? Entonces eso también tiene que ser cuidadosamente considerado. Luego, la irregularidad debe ser determinante
Este tema de la determinancia es muy importante. Hay dos criterios, el criterio cuantitativo y el criterio cualitativo. Bueno, si la irregularidad tiene cuantitativamente, hay un error, por ejemplo, ¿no? En un acta y eh, eh, la diferencia, ese error es superior a la diferencia entre el primero, es igual o mayor a la diferencia entre el primero y segundo lugares, pues entonces se deberá decretar la nulidad. Ahora, si la irregularidad es grave, es de una magnitud tal que afecta a los principios constitucionales que ya mencionamos, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, profesionalismo, transparencia, equidad, imparcialidad, entonces también se anula. Esta es la más difícil, la más delicada consideración, criterio de interpretación que debe de aplicar un juez o un magistrado, magistrada, porque pues sí supone un juicio cualitativo, ¿no? Es decir, es una apreciación, es una valoración sobre el caso concreto y no es tan fácil, Juan Carlos, ¿no? Porque pues, tú a lo largo, ¿verdad? De tu vida profesional en los organismos electorales seguramente has visto. ¿Te tocó el caso Yucatán, Juan Carlos, en su momento? Cuando, ¿sí? En Estabas el, ya, en el estaba, 2000, cuando el Consejo Espurio, sí, exacto, sí, 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 me tocó. Precisamente estuvimos en las bases de fundación en aquel momento del entonces Instituto Electoral de Yucatán, que claro, hubo desacato por parte del gobernador. sí. Sí, imagínense ese caso, pues no se trató de una nulidad de una elección, pero sí se trató de la nulidad de un acto, o sea, ¿no? Es decir, del acto del nombramiento de los consejeros electorales en ese momento y pues se invalidó el proceso de cómo habían sido designados, ¿verdad, Juan Carlos? Y Así es. sí, si tú te acuerdas, Juan Carlos, que nos platiques en términos generales. Porque Pues, no fue una nulidad de elección, hay que aclarar, pero lo estoy poniendo como ejemplo, o lo vamos a poner como ejemplo de cómo se pueden anular actos jurídico-electorales, incluso que emitan los congresos, ¿no? Es decir, a ver si nos platicas un poquito, Juan sí, Carlos. el problema fue que hay un nombramiento primero de una serie de consejeros y se impugna esa decisión ante el tribunal da su dictamen, dice que efectivamente no fueron nombrados de manera correcta, se hacen los nombramientos de manera correcta, sin embargo el gobernador del estado no reconoció al consejo nombrado, sino reconocía a los anteriores, a los que fueron nombrados erróneamente o malamente. Tan es así que para cuestiones de efectos jurídicos, cuando viene el actuario del tribunal a notificar, lo secuestran dentro del Congreso para que se vencieran los tiempos. Y luego tuvimos toda una serie de varios meses, pues prácticamente con el Consejo Legal, que es el actual órgano, es el actual OPLE, de allá descendemos, pues asalto de mata, porque te andaba persiguiendo el poder del Estado, el poder, la policía judicial y dónde se reunían los consejeros, cuándo sesionaban, cómo sesionaban, qué decisiones se tomaban. Sin embargo, a la larga se logró que hubiera un reconocimiento de la legalidad, se instaló ya de manera ya sistemática el actual órgano y eso permitió, aunque en muy poco tiempo, estoy hablando que en 3, 4 meses se tuvieron que sacar todo un proceso electoral, cuando todavía teníamos la responsabilidad de insaculación, teníamos la responsabilidad de capacitación, teníamos la responsabilidad de integración de casillas, y entonces eso se volvió todo un reto para el actual OCRE, ¿no? Pero como Efectivamente. resultados también conseguimos, o sea, de las virtudes que de alguna manera se tiene de los errores, es que finalmente desembocó en la posibilidad de la candidatura independiente. Y eso también hay que subrayarlo, porque debido a ese movimiento político, debido a esa resistencia que se tuvo por parte de las entidades democráticas del Estado,
conseguimos no solo en el Estado instalar la candidatura independiente, sino que esta irradiara al resto del país. Eso es. ¿Por qué dices que repercutió en la candidatura independiente, Juan Carlos? Porque finalmente después de la integración del órgano, cuando se hicieron las modificaciones de la legislación para ir corrigiendo los errores que se habían cometido, que la propia legislación de alguna manera permitía, se integró una nueva figura. No existía en aquella época la candidatura independiente. Estamos hablando del año 2000. Entonces, sí, dentro de estos acuerdos de reestructuración electoral, ya con una administración diferente, eso hay que decirlo, el no reconocer a esa instancia fue porque por primera vez se dio la alternancia en el gobierno del Estado, que jamás había dado en el Estado de Yucatán. Y entonces esto permitió la construcción de nuevas condiciones de competencia política, ¿no? Correcto. No, bueno, sí es muy importante. Bien, entonces, como pueden notar, el derecho, y en este caso el derecho electoral, está articulado con derechos y obligaciones, principios, reglas y orientaciones, ¿no? O fines constitucionalmente establecidos. Entonces, si los actos de las autoridades no se dictan conforme con el propio marco jurídico, nace la posibilidad de la acción para controvertir la validez jurídica del acto o la resolución correspondiente. Entonces, si eso pasa, por ejemplo, en la integración de un órgano electoral, como ocurrió en el caso que estamos relatando en Yucatán hace 20 años, pues imagínense todos los actos que tienen que ver ya con el día de la jornada electoral. Entonces, las mesas directivas de casilla tienen que ser muy cuidadosas para poder instalarse y desarrollar la jornada electoral, recibir la votación, contar esos votos, llenar las actas, ¿no? Y reportar los resultados en términos generales, y ahí se dan las posibilidades de que se den los posibles irregularidades y que se anulen las elecciones. Entonces, pero la idea es que se conserven los actos válidamente celebrados. Anular una elección o anular votación o votos son actos extraordinarios. La irregularidad debe ser determinante, cuantitativo o cualitativamente. Solamente conductas calificadas como graves, y la gravedad también es otra apreciación, otro concepto operativo que tiene que ser cuidadosamente examinado, ¿no? A la luz de los hechos, las pruebas y las normas para tomar una decisión. Pues anular votación o anular una elección, repito, no es un deporte, ¿no? Opera de manera individual contra conductas generalizadas, en el entendido de que nadie puede provocar la nulidad y aprovecharse de ella. O sea, yo veo que voy a perder la elección, pues llevo a cabo un conjunto de actos ilícitos para anularlas, ¿no? Entonces eso tampoco es permisible. Se tiene que solicitar la nulidad, no se puede echar a andar la maquinaria jurisdiccional por sí sola para anular una elección. Aunque se trata de normas de orden público, pues a la nulidad se tiene que solicitar. Y pues se tienen que respetar los principios constitucionales, convencionales, legales, y pues los actos tienen que ser impugnados oportunamente, porque en materia electoral, como en cualquier otra materia, en el terreno procesal, pues hay plazos, o sea, hay ciertos plazos para impugnar la nulidad de una elección o la nulidad de la votación o cuestionar los resultados. Pues normalmente se tienen 4 días a partir de que se conoce la decisión que se va a impugnar para presentar la demanda correspondiente. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, los criterios cuantitativo-cualitativo
ustedes ya han estado viendo, pues, las causales específicas de nulidad de votación en casilla, el artículo 75, tan importante, ¿verdad, Juan Carlos? Que es instalar la casilla en un lugar distinto al autorizado, entregar el paquete electoral al Consejo Distrital o Municipal fuera de los plazos autorizados. O sea, el Consejo Distrital o Municipal tiene un domicilio y allí hay certeza y seguridad jurídica de que es ahí donde se tiene que entregar el paquete electoral. Una vez que se concluye la jornada electoral, se llenan las actas, se firman y se devuelven las boletas inutilizadas debidamente barradas, ¿verdad? Se inutilizan, se cruzan, se sella toda esa documentación, se mete en el paquete electoral, los sobres que contienen las actas, las boletas, bueno, hasta los crayones y demás, y se remiten al Consejo Distrital o Municipal. Si esto ocurre fuera de los plazos autorizados, pues entonces también se puede anular, ¿eh?, la votación. Si se llevan a la mesa directiva de casilla, de repente se mueve del lugar donde está operando y realiza el escrutinio y cómputo, o sea, cuenta los votos, llena las actas en un lugar diferente al autorizado, también se arriesga a que se anule. Si se recibe la votación en una fecha distinta al día de la jornada electoral, pues también, ¿no? Sería una presunción fuerte de que hubo una irregularidad, pues grave, ¿no? Recibir la votación personas distintas a las que han sido autorizadas para tal efecto, pues también ahí hay una serie de reglas para que si no llegan algunos de los integrantes de las mesas directivas de casillas, pues los que estén ciudadanos formados en la fila son los que sustituyen a las integrantes de la mesa directiva de casilla que falten. ¿Quiénes están en la mesa directiva de casilla, Juan Carlos? O sea, ¿qué personas integran una mesa directiva? Los mismos ciudadanos que pertenecen a la sección electoral y particularmente a la casilla, porque Correcto. la casilla está acotada de cierta letra y por eso antes y durante la insaculación que se hace, se percibe, se cuida mucho que los ciudadanos que están siendo insaculados pertenezcan a la casilla. Aquí el problema a veces lo tenemos con los partidos políticos, porque argumentan que pertenecen a la sección electoral. Sin embargo, la ley es muy clara: la mesa directiva debe estar integrada por integrantes de la casilla. O sea, de la casilla es de la sección, ¿no? Así es. Donde está Así ubicado es. el domicilio electoral, pues por una razón también de certeza y de seguridad, ¿no? Porque pues son ellos los que viven en ese perímetro territorial y tienen su domicilio electoral allí. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son esas personas? ¿Son el presidente? ¿Hay un presidente? El presidente, el secretario, de entrada los 2 escrutadores, los 3 suplentes generales, pero en el caso de Yucatán, que ya es una elección concurrente, tenemos un escrutador más. O sea, que se integra por la cuestión del cómputo de la elección local, para poder hacerla de una manera más ágil. Entonces quedaría presidente, secretario y 3 escrutadores, y los suplentes generales. Correcto, presidente, secretario, 2 o 3 escrutadores según el caso, y los representantes generales de los partidos políticos. Partidos políticos, así es. Vean Representantes usted, de mesas directivas de casilla y el representante general en la etapa de coordinación de sus propios representantes en las mesas directivas de casilla. O sea que los representantes generales cubren o representan al partido en varias casillas, coordinan a los representantes específicos en las casillas en particular. Muy bien, o sea, hay representantes de casilla y representantes generales, vamos a decir. Así es. De los y los partidos políticos. representantes generales nada más pueden entrar en funciones en ciertas condiciones del desarrollo de la propia mesa directiva de casilla.
sea, si un representante general, porque tuvo pues no llegaron sus representantes ante la mesa directiva de casilla, podrá asumir esas funciones, pero se quedará como tal, ya no podrá estar checando y verificando a las demás, ¿no? Correcto. Muy bien. Entonces, vean ustedes, todas las garantías de que está recubierto el proceso electoral, ¿verdad, Juan Carlos? Porque todas son garantías para que el sufragio se pueda ejercer de manera libre, directa, personal, ¿no? Intransferible, ¿no? Y que las elecciones sean libres y auténticas. No lo olvidemos, ¿eh? Porque en la medida en que tengamos presente estos datos y que este es el sentido de la Constitución y de la normatividad en la materia, entenderemos mejor por qué se colocan todas estas reglas operativas para el día de la jornada electoral, ¿no? Desde que en la ley electoral está fijada la hora, la fecha y la hora en que se debe recibir la votación, ¿no? Se abre la casilla, se desarrolla la votación, se cierra la jornada electoral. Hay reglas para cerrar la casilla también, ¿no? Entonces, Juan Carlos, si hay personas formadas en la fila, se tienen y hay boletas disponibles, como debe haberlas, en una casilla ordinaria que no sea una casilla especial. Una casilla especial, pues se coloca para las personas que estén en tránsito fuera de su domicilio electoral, digamos, ¿no? Del perímetro territorial que corresponde a su domicilio electoral. Pero si se trata de una casilla ordinaria, pues entonces hay normalmente 750 boletas, ¿verdad? En cada casilla. Y eh, eh, tienen que votar todas las personas que estén formadas en la fila. Yo el día de la revocación del mandato, Juan Carlos, vimos en televisión el pasado 10 de abril que algunas personas se quejaban de que habían llegado justo a las 6 de la tarde y que ya no les habían permitido ingresar al centro de votación. Adentro era una escuela y adentro estaba la casilla. Entonces, y explicó uno de los asistentes electorales, había una persona que estaba allí de parte del órgano electoral, diciendo que, de la autoridad electoral, que, bueno, habían dejado entrar a todas las personas que estaban formadas hasta las 6 en punto, ¿sí? Y que había testigos, se habían levantado una pequeña acta de que a las 6 en punto ya no había nadie más. Las personas que se quejaban llegaron unos segundos, o sea, 30 segundos o un minuto después, pero pues ya habían acordado la mesa directiva de Casilla cerrar el portón y ya no los dejaron ingresar, Juan Carlos. Entonces, yo creo que... Sí vi la nota, pero creo que se confundió, licenciado, con otra nota. Lo que pasa es que las notas periodísticas la montaron con otra, donde los funcionarios de la mesa de receptora pues, de la opinión de los ciudadanos había repartido unas fichas y se les terminaron las fichas y ya no dio para las que las subsecuentes gentes que a las 6 estaban formadas. Y de allá vino también esas dos notas periodísticas que las juntaron pensando que era la misma consecuencia, y me parece que no era la misma consecuencia. En un caso la ley es muy clara y muy específica. ¿Y qué debe de hacer? El presidente a las 6 de la tarde debe de salir y hasta el último ciudadano que está formado en ese momento es el que puede entrar. Un segundo después, como en el béisbol, llegó y perdió en safe, no llegó a la jugada. Porque llegó un segundo después de las 6 de la tarde. Ajá. Y esto lo debe de declarar el presidente. Y si no me equivoco, al menos en las actas de cierre de la jornada del OPLE de Yucatán, se establece también un apartado de incidentes y una declaración, una pregunta donde le hacemos al presidente. Se declaró a las 6 de la tarde que ya no había ciudadanos formados y se supone que el presidente, al llenar el acta de la jornada, de conmemoración de la jornada, la palomea y dice, pues sí, declaré que a las 6 ya no había ciudadanos formados. Correcto. Sí, es muy importante. Eso que estamos platicando es muy importante para el tema de las nulidades, ¿no? Porque esto que nos acaba de decir Juan Carlos es
la aplicación del principio de certeza. Porque para tener certeza se requiere documentar el acto. Y por eso se llena ese formatito, ¿no? De que se cerró la casilla, ya no había ninguna persona formada, todas las que estaban ahí pudieron ingresar para votar, y luego ese formato se proyecta en el acta, ¿verdad? Porque al cerrar el acta, se tiene que, al cerrar la casilla, se computan o se cuentan los votos y al final se llena el acta, y en esa acta se anexan las hojas de incidencias, ¿no? Las incidencias que van ocurriendo a lo largo de la jornada, y está firmada por los integrantes de la mesa directiva de casilla, que por ese día de la jornada son autoridades electorales, ¿no? Y por los representantes de los partidos. O sea, es muy difícil que haya alguna clase de maniobra, una irregularidad, un fraude. Puede haber, pero cada vez es más difícil que esto ocurra. Muy extraordinario. A ver, Juan Carlos, adelante. Sí, y por el contrario, si hubiera ciudadanos formados a las 6 de la tarde, que tendría que documentar cuántos fueron los que estuvieron formados allá y por qué fue la razón por la cual la jornada electoral está concluyendo con la recepción del voto de los ciudadanos momentos después de las 6 de la tarde. Correcto. Sí, o sea que es muy importante que queden todos estos aspectos debidamente registrados en el acta, ¿verdad? Porque, ojo, cuando dicen, bueno, y el principio de certeza, porque el artículo 41 dice, las elecciones se regirán, la organización de las elecciones se regirá conforme a los siguientes principios: certeza, legalidad, independencia, profesionalismo, ¿no? Imparcialidad, transparencia y máxima publicidad. Entonces dicen unos, oye, bueno, ¿y el principio de certeza qué? No, el principio de certeza no es solamente actuar conforme con la legalidad, sino documentarlo, ¿no? Documentar esos actos para que cualquiera que lo quiera revisar o evaluar pueda corroborar que efectivamente así ocurrió, ¿no? Que corresponde con la realidad, con las conductas que se esperaban que se llevaran a cabo, se verificaron o tuvieron lugar de esa manera, o bien no, pero bueno, pues también se coloca, ¿verdad?, en el acta circunstanciada de la jornada. Es importantísima. Del acta se desprenden, se infieren o se reflejan pues todas las incidencias de la manera como se fue desarrollando la jornada electoral. Desde la perspectiva de quién, pues de las autoridades electorales, que son los integrantes de la mesa directiva de casilla, que además están acompañados no solo, Juan Carlos se nos había pasado a comentar, por representantes de los partidos, sino por observadores electorales. Así es, doctor. Sí. ¿Verdad? ¿No? Y los observadores electorales también pueden levantar un reporte, y ese reporte también puede hacer prueba, puede coadyuvar o ser considerado para efecto de una posible controversia, a ver cuál fue el reporte de los observadores, ¿sí? Entonces, para efectos de prueba, ¿no? Entonces, bien, entonces ahí vamos, ¿no? Tienen que cumplirse con las reglas, si no, pues se puede anular la votación que se recibe en la casilla. Si no se cuentan bien los votos, si no se asientan bien los datos en el acta, pues también. Entonces, que llegan ciudadanos que no están en la lista, pues los buscan y no los encuentran, pues no pueden votar, salvo que porten una sentencia del Tribunal Electoral que les haya habilitado para votar porque perdieron su credencial. Eso sí se puede. Pero en principio, bueno, tienes que estar en la lista de votantes registrados y con credencial para votar con fotografía, ¿no? Haber impedido el acceso, que no entren los representantes de los partidos o que los expulsen, que haya violencia física o presión, que estén presionando a los miembros de la mesa directiva de casilla o a los electores, ¿verdad? Pero claro, no es nada más que haya algunos actos aislados, sino que estos sean graves, que sean determinantes, que haya una irregularidad notoria, persistente, que además no se pueda resolver
o no se haya podido resolver durante la jornada electoral en el acto de la votación, y entonces eso también puede redundar en una elección, en una nulidad de la votación recibida en la casilla, ¿no? Entonces, estos tengámoslos en cuenta, el artículo 75. Ahora, el inciso K del artículo 75 establece la llamada causal de nulidad genérica. ¿Qué significa? Bueno, pues que si existen irregularidades graves, plenamente acreditadas, que no se puedan reparar, por ejemplo, una presión sobre el electorado no se puede reparar por más que llame la atención, que esté haciendo llamadas de atención el presidente de la casilla, ¿verdad? Los integrantes de la mesa directiva, y se ponga en duda la certeza de la votación, es determinante para el resultado porque la diferencia fue muy, muy reducida entre el primero y el segundo lugar, entonces se puede anular, ¿sí?, la votación y recibida en la casilla. Entonces, eso también tengámoslo en cuenta. Luego, pues sí hay que considerar los aspectos específicos. Cada una de estas causales tiene que ser probada, porque ya quedamos que la validez de los actos jurídicos se presume, y el de se presume la buena fe, además de todas las personas que participan en estos actos y procesos electorales. Pero claro, si hay evidencia de que se cometieron irregularidades graves, generalizadas y determinantes para el resultado de la elección, porque hay elecciones en que la diferencia es muy reducida, no solo de menos de 5 puntos porcentuales, sino incluso menos de 1 punto porcentual. Hay elecciones que se ganan por unos cuantos votos. Pues imagínense ustedes la importancia de que en todas y cada una de las casillas la jornada electoral se haya desarrollado de manera regular, porque si hay irregularidades graves, pues pueden afectar el resultado, ser determinante cuantitativamente y cualitativamente también para el resultado de la elección. ¿De acuerdo? Entonces, cada una de estas tiene que ser que se entregaron los paquetes fuera de plazo, que recibieron la votación personas distintas, que no estaban en los votantes o el votante en la lista electoral. Todas esas tienen que ser debidamente probadas. O sea, que no es nada más así, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, si se cambia de lugar la casilla, pues eso no nada más porque se cambie de lugar ya automáticamente se configura una causal de nulidad, sino que la casilla puede ser movida a otro lugar porque haya una causa justificada. ¿Qué tal si en el lugar donde está instalada la casilla originalmente sobreviene una desperfecto en el servicio de agua y que haya ahí una microinundación, ¿verdad? O que, por ejemplo, o el gas, no se haya un desperfecto en alguna válvula o conducto de gas y haya riesgo, pues entonces se mueve la casilla del lugar, ¿no? Pero también ese movimiento tiene que estar justificado en el acta, en la hoja de incidentes y reflejarse en el acta de la jornada electoral, ¿no?, que tienen que firmar todos los representantes de los partidos y los integrantes de la mesa directiva. Entonces, ojo, porque cada una de estas tiene sus condiciones, ¿de acuerdo? Específicas, sus circunstancias de modo, tiempo, lugar que deben ser documentadas. De otra manera, pues no se va a poder eh, justificar la nulidad de una votación recibida en casilla y que puede redundar en la nulidad de una elección. Bien. Entonces, ahí vamos. Si las irregularidades tienen lugar de manera generalizada, entonces grave y determinante para el resultado de la elección, que además está debidamente probada, pues recuerden ustedes que se presenta lo que hemos llamado la causal de nulidad genérica, ¿de acuerdo?
Entonces, aquí está. Elementos para determinar la nulidad de la votación recibida en casilla por nulidad genérica. Bueno, cuando se vulneran principios o valores o bienes jurídicos relevantes protegidos por el ordenamiento jurídico. ¿Cuáles? Pues la certeza. No hubo certeza. Cambiaron la mesa, la casilla de lugar porque había una causa justificada, pero no le quedó claro al electorado a dónde se la llevaron. Se la llevaron a un lugar medio escondido que estaba a la vuelta, pues llegaron los electores y se confundieron. Además, cerca o relativamente cerca había otra mesa directiva de casilla, había otra sección, ¿verdad?, para votar, y entonces se puede generar una confusión y una falta de certeza. Eso puede conducir a la nulidad, ¿sí? Que se acrediten en el expediente que esas irregularidades fueron graves. O sea, mueven la casilla del lugar y no queda debidamente justificado en el acta, en la hoja de incidentes y en el acta final, pues, o sea, evidentemente que puede generar la convicción de que se trató de una irregularidad grave, ¿no? Entonces, eso tenerlo pues presente. No se puede durante la jornada reparar esas irregularidades. Por ejemplo, que estén las fuerzas de seguridad, los agentes de policía, amedrentando al electorado. Si el presidente de la mesa directiva, el secretario, llaman la atención de los agentes de seguridad, policías, ¿no? Pero, por ejemplo, no corrigen sus conductas, o llega, por ejemplo, un general, una persona de alto rango, con todas sus insignias, sus medallas, y además, ¿qué les parece que venga armado, no? Eso puede amedrentar al electorado. Entonces, se le debe conminar a que abandone el recinto, la mesa, el perímetro donde estaba instalada la mesa directiva de casilla, porque se puede anular la elección. Entonces, si esa conducta se puede corregir durante la jornada, pues la votación continúa y no será afectada, pero si no, entonces desde luego que sí puede acarrear la nulidad correspondiente, ¿sí? Entonces, ahora, repito, pues la ley está llena de estas prevenciones, condiciones, circunstancias que deben de cumplirse, porque existe una tensión respecto del principio de la conservación de los actos válidamente celebrados, o sea, no por cualquier causa, por más que la causa sea persistente, incluso pudiera ser grave, sí, pero no fue determinante para el resultado de la elección. No fue determinante cuantitativamente porque no se puede comprobar que haya una relación de causalidad o una influencia entre esa irregularidad grave, incluso grave, y el resultado. O sea que no es tan fácil, ¿sí? Y depende de la apreciación, aun cuando esté documentado, de quienes toman la decisión final, que son las y los magistrados de los tribunales electorales, de anular la elección. O sea que no se crea que esto es tan sencillo, ¿sí? Bien. Luego, entonces, también hay lo que se llaman las causales específicas de nulidad de la elección, no de la votación recibida en casilla, eso fue lo que hemos visto hasta ahora, sino de elección de diputados, senadores y presidentes. Se han puesto de acuerdo los partidos políticos y han dicho, oye, pues hay varias razones por las cuales se puede anular una elección, no la votación recibida en casilla, sino la elección. Porque anular la elección, la votación recibida en casilla, puede alterar a quien resultó ganador, ¿no? Se revisan todos los actos que tuvieron lugar el día de la jornada electoral, las actas, las boletas, y si hay justificación y se anula votación recibida en casilla, pues esto puede alterar el resultado final, de tal manera que puede cambiar el ganador. Cosa distinta es que se anule la elección por causas específicas, ¿no?
Por una nulidad de votación en casilla, pues se puede anular una elección. Por error aritmético, por una nulidad de la elección en los cómputos, impugnando el cómputo distrital, pues se puede generar la nulidad de la elección. En el caso de los diputados, en el caso de los senadores, también puede haber errores aritméticos, puede haber irregularidades que conduzcan pues, a que se anule toda la elección. ¿De acuerdo? Entonces, es más difícil, pero puede ocurrir. Luego, cuando alguna de las causas señaladas en el artículo 75 que ya vimos, todos los incisos, que la mesa directiva de casilla esté en otro lugar, que no se reciba la votación en la fecha correspondiente, todo esto, ¿sí? Si ocurre en el 20% de las casillas en un distrito para una elección de diputado, por ejemplo, entonces puede sobrevenir la nulidad de la elección. Cuando no se instalen 20% más de las casillas en el distrito electoral correspondiente, también. Cuando sean inelegibles los dos integrantes de la fórmula de candidatos. Vean ustedes que pues, los partidos inscriben a un propietario y a un suplente. Si los dos resultan inelegibles en el absurdo porque se pruebe que no tienen 18 años de edad cumplidos el día de la elección, pues entonces se anulará la elección porque pues los dos integrantes de la fórmula son inelegibles. ¿Qué es lo que se protege ahí? Pues se protege el valor de la integración de los órganos de representación política y también el principio de gobernabilidad, o sea, tiene que integrarse los órganos de la representación política, o sea, la Cámara de Diputados o el ayuntamiento, ¿no? Tienen que integrarse. La misión, el fin constitucional es que las elecciones sean periódicas para que haya una renovación periódica, incluida la posibilidad de la reelección, pero que se reintegre o se reinstale cada determinado periodo de tiempo el órgano de representación correspondiente, ¿sí? Eso también hay que tenerlo en cuenta porque pues, se trata de que no funcionen de manera irregular, sino que los órganos estén debidamente integrados. Así que si los dos candidatos de la fórmula, por ejemplo, no son mayores de edad, no son realmente ciudadanos, pues se puede anular la elección por ese motivo o por algún otro, ¿verdad? Eso es. Luego, si se acreditan causales de nulidad como las que se vieron arriba en al menos el 20% de las casillas para la elección de senadores, también puede sobrevenir la nulidad, ¿sí? Cuando no se instale el 20% más de las casillas para una elección de senador, también. Cuando los dos integrantes de la fórmula sean inelegibles, también. O sea que vean ustedes cómo el legislador que somos nosotros, representados por los senadores o diputados, hemos decidido que tienen que instalarse más del 80% de las casillas, porque si se instalan, si no se instala el 20% o más, o sea, quiere decir menos del 80%, ¿no? Del 81% de las casillas, entonces la votación no es válida, ¿eh? La elección no es válida, se puede anular. ¿Por qué el 81%? Bueno, porque se considera que ese 81% ya representa, multiplicado por el número de ciudadanos que pueden votar en cada casilla, un volumen de la representación de la voluntad popular suficiente como para legitimar la elección y que la voluntad ciudadana pues se pueda representar en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, ¿de acuerdo? Eso sí es un poquito arbitrario si ustedes quieren, pero el 81% me parece razonable, ¿no? Es decir,
arbitrario en el sentido de que alguien puede decir, pues, ¿por qué no el 85? ¿Por qué no el 90? No, pero el 81% de las casillas tienen que estar instaladas porque lo que dice la ley es que si el 20% más no se instalan, entonces puede sobrevenir la nulidad. Luego, por el contrario, si solamente uno de los dos integrantes de la fórmula para diputados o senadores es inelegible por alguna causa, el otro, acompañante en esa fórmula, pues sí es elegible, no se vicia su calidad de candidato, ¿de acuerdo? Integrante de la fórmula. O sea que también estas causales y esta posibilidad de que sea inelegible es personalísima. Le corresponde a cada persona que se postula como candidato. ¿De acuerdo? Eso es. ¿Qué efectos tiene si se declara inelegible? Pues si se declara inelegible al propietario, el suplente toma su lugar. Pero si este también es inelegible, entonces se declara la nulidad de la elección. Ahora, ¿qué pasa si corriendo el tiempo, por ejemplo, mueren? ¿No? Esa es otra hipótesis. No de nulidad precisamente, pero si pierden la vida el propietario y el suplente ya en ejercicio del cargo, pues entonces tiene que haber una elección extraordinaria. Eso ocurrió recientemente, el año pasado, en Nayarit, un senador propietario y el senador suplente, por diversas razones, ya no pudieron ejercer el cargo. Uno falleció y el otro asumió otro cargo. Se quedó vacía la representación y hubo elecciones extraordinarias para tal efecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues si se declara inelegible, si se declara la nulidad de la elección de diputados y senadores, pues primero le habían dado la constancia de ganador, pues se la revocan, ¿no? Se queda sin efectos, ¿sí? Se tiene que expedir una nueva convocatoria para que haya una nueva elección. Se celebra una elección extraordinaria, ¿sí? Y el asiento en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores queda vacío mientras no se lleva a cabo la elección extraordinaria. Entonces tengamos en cuenta eso, ¿sí? A ver, Juan Carlos, por favor, adelante. Con respecto a esto, doctor, yo tengo una duda. Sí. Para la elección de senadores, el supuesto, se supone que el partido que gana la elección en la entidad se le es asignada la primera y la segunda fórmula. Y a la primera minoría se le asigna el tercer senador. Correcto. ¿Qué pasaría? O sea, tengo la duda. Pensemos que son ilegibles los primeros 4 que pertenecen al partido que ganó la mayoría. ¿Qué sucedería en ese caso? ¿Se convocaría una nueva elección solo para elegir a esos y solo podrían participar los de ese partido? El partido ganador. Sí, claro. Es una buena pregunta. Yo creo que tendría que haber una elección extraordinaria, ¿no? Si queda desierta o desocupada los asientos correspondientes, claro, ya te entendí que es a la primera minoría, ¿no? Porque la primera minoría es el partido que pierde, la fórmula que pierde la elección, ¿no? Entonces, pero entra desde 1993 que se creó esta figura del senador de primera minoría. Entonces, pues bueno, eso abre la posibilidad, 1996, si no recuerdo mal, ¿no? Es decir, no, 93, primera minoría, y luego 96, la lista, para el 2000, la lista del Nacional de Senadores, ¿no? Eso. Entonces, de representación proporcional. Sí, es una buena pregunta. Créeme que no tengo una respuesta definitiva y firme en este momento. Habrá que explorarlo. Mi intuición, sin tener un caso en este momento que invocar,
estimado Juan Carlos, es que tendría que, para el caso de la primera minoría, si fueran declarados inelegibles, que ser sustituidos. Yo creo que habría necesidad de ver si hacia adentro del partido, por ejemplo, hubo una elección interna, los que hayan perdido la elección interna quizá pudieran sustituirlos. ¿Tú qué opinas, Juan Carlos? ¿Tienes algún criterio? No, ya no me escucho, Juan Carlos. Pero bueno, si fueran inelegibles los dos integrantes de la fórmula, eh, la constancia se expedirá la fórmula registrada en segundo término en la lista respectiva. Si fueran inelegibles los dos integrantes de la fórmula registrada en primer lugar por el partido, que por sí mismo hubiera obtenido el segundo lugar en la votación, la primera minoría, esta es la respuesta. La constancia se expedirá la fórmula registrada en segundo término en la lista respectiva. Entonces, bueno, es cercano a lo que habíamos comentado, pero esa sería la solución. ¿Sí? La constancia, Juan Carlos, qué bueno que regresas. Disculpa, licenciado, una No, falla no te apures. técnica. Estaba yo diciendo que no tenía yo un criterio definido al respecto, pero estábamos concluyendo que se expedirá, en su caso, a la fórmula registrada en segundo término en la lista respectiva, ¿sí? Entonces, esa sería la solución eh, que aplicaría en este caso. ¿Tú qué opinas, Juan Carlos? Lo que pasa es que yo la referencia la hacía yo a la fórmula ganadora, o sea, un poquito regresando. Cuando se elige a los dos, cada entidad tiene derecho a 3 senadores, si no estoy mal. Sí, claro. Dos que corresponden a lo que diríamos que salen tres que salen por la mayoría. Solo que dos corresponden a la primera fórmula y el siguiente corresponde a la primera minoría. Correcto. No hago referencia a la lista nacional, solo los que son de manera electos de manera directa. Correcto. ¿Qué sucede si los dos que corresponden al partido que obtuvo el triunfo absoluto se vuelven inelegibles, tanto los propietarios como sus suplentes, que pertenecen a un partido? Sí. Queda viva el sufragio de la primera, de lo que llamamos primera minoría, o de la segunda, del segundo lugar, vaya, para ser más claro. Sí. A salvo porque pues ya la ciudadanía ya votó por ese y decidió que fuera el tercer senador. Pero entonces, ¿qué pasaría con los otros dos senadores? Porque ninguno de los 4 que son los posibles ocupantes de esa posición están inelegibles. Claro. ¿Cuál sería tu propio criterio? Yo creo que se tendría que ir a una elección extraordinaria donde los únicos que podrían participar, pues prácticamente que se me hace un absurdo, pero no le encuentro otra opción, porque me parece que la ciudadanía ya convalidó algo. Aquí el problema, y por eso hacía yo la pregunta, es que entonces los ciudadanos que votaron por la primera minoría o el segundo lugar ya no podrían participar, porque eso inclinaría la báscula y le restaría certeza a quienes ganaron realmente, ¿no? Claro, sí, sí, es interesante el supuesto, es difícil que ocurra, pero puede llegar a ocurrir, ¿no? Entonces, sí, yo creo que una solución posible, ¿no? Claro que no tengo la respuesta firme, ni por experiencia, ni por asociación de ideas o intuición. Es una pregunta muy interesante, inusual, pero posible, escenario, de que se llevara a cabo una elección extraordinaria, ¿sí? La otra posibilidad es que
de las fórmulas que hayan estado compitiendo adentro del partido, al declararse inelegibles, pues pudieran ocupar ese lugar aquellos aspirantes o candidatos que hayan en el proceso interno del partido perdido la elección para postularse a esa candidatura. Y si no hubo tal proceso interno, entonces los que el partido llegara a designar, lo cual también sería medio cuestionable. Aquí una pregunta es, ¿a quién corresponde la curul? Si la curul o el sitial o el asiento o el espacio corresponde al partido o corresponde a la persona que es electa, ¿no? Porque si corresponde al partido, entonces el partido debería encontrar una solución como la que hemos dicho, ¿no? Que el partido podría designar a quienes llenaran esa inelegibilidad, pero también sería relativamente ilegítimo el que hayan sido, el que sean personas que no emanan del voto popular y que no hay una certeza de quiénes son los que vayan a ocupar el sitio de los inelegibles. No, sí, interesante. Yo también pienso que la solución más razonable y que abona la legitimidad y que abona la certeza, ¿no? Conforme a los principios constitucionales electorales, sería que tuviera lugar pues una nueva elección, aunque sí afectaría pues cómo segmentar o aislar a la primera minoría, ¿no? Porque pues esa la primera minoría está firme y no se le puede también atribuir el efecto adverso, ¿no? De una irresponsabilidad o el incumplimiento de una obligación de quienes fueron declarados inelegibles porque no cumplieron con algún requisito. Sí, sí me sigues, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, entonces, Sí, pero muy bien. No, muy bien. Sí. Sí, es que ha sido esa una discusión que hemos tenido algunos compañeros de que está complejo la solución, no nos parece que sea una solución y la legislación no nos permite vislumbrar algún camino a seguir, ¿no? Claro. Sí, correcto. Bien. Bueno, pues lo vamos a reservar ahí para seguirlo pensando, pero sí nos has puesto un reto mayúsculo, ¿no? Que pueden darse, como decíamos ayer, ¿no? El caso de que, por ejemplo, hay, puede darse el caso, los hemos visto, por ejemplo, de un alcalde, de un presidente municipal, que al mismo tiempo es senador suplente, ¿no? Un senador suplente que llega a ser electo alcalde y que luego solicita licencia y se convierte en diputado federal, propietario. Eso tampoco está prohibido. ¿O sí? Sí puede darse las tres calidades: ser senador suplente, alcalde con licencia y diputado federal propietario, ¿no? Entonces, creo que desde un punto de vista racional, en la racionalidad habría que ver primero a quién corresponde la titularidad, digamos, de la curul, si al partido o al ciudadano, porque tiene efectos jurídicos distintos. Si la curul, como parece ser, corresponde al partido, entonces el partido tendría la opción de sustituir al candidato inelegible, ¿no? En el caso que tú mencionas, un caso extremo pero posible. Y si la titularidad es más de la persona que del partido, entonces sí, en definitiva, tendría que haber una nueva elección. Creo yo. Entonces, así, por ahí vamos. Bien, entonces, gracias, Juan Carlos. Entonces, también, pues los candidatos en la vía de la representación proporcional, pues miren ustedes, si el suplente, si el propietario es declarado inelegible, el suplente toma la titularidad. Pero si este también es inelegible, tomará el lugar el que le sigue en el orden de la lista correspondiente al mismo partido. Sí, pero eso es más fácil
porque estamos hablando de la lista de representación proporcional, ¿no, Juan Carlos? Lo que Juan Carlos plantea es algo más complejo, que es, bueno, y si es de la, sí, si es de la mayoría, pues bueno, entonces más, si es resultado de la elección por el principio de mayoría, pues entonces sí es más complicado. ¿Se puede anular la elección de presidente de la República? Sí. Si las causales de nulidad que ya revisamos, en la casilla, que quienes reciben la votación, en la jornada electoral, todas esas de la A a la J, ¿verdad? Se produce en el 25% de las casillas y se acreditan esas irregularidades y no se hayan resuelto durante el recuento de los votos, o sea, que haya muchos errores aritméticos, que muchas casillas se hayan movido de lugar, que en muchas casillas se hayan sustituido injustificadamente a los integrantes de la mesa directiva, etcétera. Si se da eso en el 25%, imagínense, 25% de cuántas casillas se instalaron en el año 2018 para la elección presidencial. Pues se instalaron, ¿qué? 160,000 casillas. Pues el 25% son alrededor de 40,000 casillas. Entonces, está difícil que se dé esa hipótesis. Tendría que haber una situación excepcional de irregularidades, un clima de inestabilidad política, ¿no? Muy, muy grave como para que no se instalen o se acrediten más bien las causales de nulidad en el 25% de las casillas. Estamos hablando de 40,000. Entonces, no es tan fácil, pero está previsto también esa posibilidad. ¿Sí? Que no se instalen más, 25% más y no se reciba la votación, pues también. ¿Por qué? Por la razón que mencionamos hace rato. Porque se pensaría y se estimaría que la voluntad popular en un porcentaje importante no estaría manifestando la voluntad ciudadana su preferencia, o sea, fue imposibilitada para ejercer el derecho al sufragio, ¿sí? O bien que el candidato ganador de la elección resulte inelegible, bueno, es otra posibilidad, ¿no? Que el presidente de la República, de acuerdo con la Constitución, tiene que cumplir con una serie de requisitos, ¿no? Para ser electo, y si alguno de esos no concurre, pues se puede declarar inelegible. El presidente debe ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La ausencia del país hasta por 30 días no interrumpe la residencia. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto y no estar en servicio activo en caso de pertenecer al ejército. No estar en servicio activo. Puede haber sido entonces general o un militar en retiro. 6 meses antes del día de la elección. Ojo con eso. No ser secretario o subsecretario de Estado, fiscal, general, gobernador, ni jefe de gobierno, al menos que se separe 6 meses antes del día de la elección. 6 meses antes. Y no estar comprendido en alguna de las causas de incapacidad establecidas en el artículo 83. ¿Sí? Es decir, que no haya sido presidente sustituto o presidente interino. ¿Sí? Porque en ninguno de esos casos podrá volver a desempeñar el puesto de presidente. ¿Sí? Entonces, esas son, alguna de esas falta, pues entonces se provoca la nulidad de la elección de presidente de la República. Nada más por esas, no. Esa es por inelegibilidad, pero pueden darse cualquiera de las otras y la que nos interesa aquí también es, pues, porque se dé la violación de principios constitucionales, ¿verdad?
Lo mismo puede pasar entonces la causal de genérica nulidad de elección para diputados federales y senadores. Tienen que acreditarse esas irregularidades y violaciones sustanciales que son determinantes para el resultado de la elección. Obviamente ningún partido o candidato puede beneficiarse de su propio dolo. Esto lo tienen que haber provocado, esas irregularidades, otras personas. Y bueno, está la violación a principios constitucionales como causa de invalidez de una elección, que vino a sustituir, como dijimos ayer, la causal abstracta de nulidad. ¿Sí? Entonces, aquí yo les dije ayer, el caso Acapulco, 2007, pues tiene toda una desarrollo en el que se dice que si la elección no se ajusta a los elementos previstos en la Constitución, entonces debe ser privado de sus efectos los actos irregulares, de tal manera que eso puede identificarse como una causa de invalidez por violaciones a principios constitucionales, ¿no? O sea, la primera obligación es conducirse conforme a la Constitución, particularmente cuando se trata de normas de orden público, como son las de la materia electoral. Pues lo que protege es precisamente, bien jurídico protegido, es la integración de los órganos de representación a partir del ejercicio de la soberanía popular mediante el sufragio. Entonces, ¿cómo es que si hay irregularidades que violentan de manera grave, determinante, ¿no? Los principios constitucionales electorales, no va a haber una nulidad de la elección? Claro que los actos jurídicos correspondientes tienen que ser invalidados, sus efectos privados de, de, de validez precisamente, ¿no? Entonces, ese es el sentido. ¿Qué principios? Son muchísimos, vean ustedes. Certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, transparencia, máxima publicidad, ¿no? Elecciones libres, auténticas, periódicas, voto universal libre, secreto, directo, profesionalismo, equidad, control de constitucionalidad, definitividad de las etapas del proceso electoral, ¿no? Todas estas, si se violan, entonces pueden acarrear la nulidad. Pero también ahora la paridad de género, también la violencia política en contra de las mujeres, pueden acarrear la nulidad. Entonces, tengámoslo en cuenta, ¿verdad? Bueno, hay varios casos que aquí hemos colocado que por ejemplo, si hay boletas apócrifas en 4 casillas, ocurrió en el ayuntamiento de Tepezintla, Veracruz, año 2012-2013, en que la Sala Superior anuló la elección porque se demostró que había 440 boletas electorales apócrifas, ¿sí? Entonces, en 4 casillas. ¿Que fue grave? Pues claro que es grave que se introduzcan en el proceso electoral, en la jornada comicial, boletas falsas. ¿No, Juan Carlos? Boletas falsas. Ahora que fuimos el año pasado, ¿no?, al recuento en Campeche, que te quedan cerca, ¿no?, por la elección a gobernador, pues había una de las agravios que justificaron el recuento de todas las boletas, es que había boletas apócrifas. Y entonces, pues los representantes de los partidos llevaban su lamparita, ¿no?, para verificar la autenticidad de las boletas, ¿no? Y había un perito
contratado por parte de la autoridad electoral, entonces incluso trabaja dentro del propio Instituto Nacional Electoral, ¿no? Que fueron y verificaron. Es decir, cuando un representante de un partido decía, esta boleta es apócrifa, pues venía el perito con su lupa y con su lámpara, con algún tipo de rayos, ¿sí?, ¿no?, ultravioleta, ¿no?, para poder verificar las garantías, los sellos, las firmas, las medidas de seguridad técnica de las boletas, Juan Carlos, ¿no? Entonces decía, no, pues aquí está claramente, eh, conforme a unos lineamientos que establecen las medidas de seguridad de las boletas. Y si estas se corroboran, que están intocadas, ¿no?, o que la boleta corresponde a la integridad, o sea, es íntegra, está íntegra, no ha sido alterada, pues o no es falsa, pues por esas razones, porque contiene las medidas técnicas, pues entonces se valida, se valida. ¿Tú has visto eso, Juan Carlos, en tu experiencia? Sí, en alguna ocasión en la elección de algún municipio, claro, estamos hablando de ciertas etapas arcaicas, incluso aquí hubo algún partido político que mandaba hacer boletas casi del mismo, idénticas a las que usaba la institución electoral. Y con eso organizaban su famoso carrusel. Le entregaban a la gente las boletas apócrifas y eso obligó a que en el estado de Yucatán se empezaran a implementar muchos sistemas de seguridad que hoy por hoy pues están ya intrínsecas en la elaboración de las boletas casi de manera natural. Aquí las boletas en alguna ocasión incluso se nos criticó que éramos demasiado pues perfeccionistas, pero hasta la celulosa con la que se fabrica el papel que va a servir para la boleta se mandó a hacer de fabricación especial, se les metió muchos filtros, el uso de la luz negra para buscar firmas intrínsecas en la fabricación de la propia boleta. Las imprentas que elaboran la boleta tienen que cumplir con ciertos sistemas de seguridad. Precisamente como dice el viejo dicho, la burra no era arisca, la habían hecho y hoy por eso tiene tantos sistemas de seguridad las boletas que se elaboran para la emisión del sufragio por parte de los ciudadanos. Correcto, sí. La burra no era arisca. Sí, efectivamente, pues porque tenemos esta historia, ¿verdad?, de irregularidades a lo largo de, pues, mucho tiempo. Pues el voto ciudadano no tenía el valor que le asignamos hoy. Habría que ver las causas. Pero a partir de los años 80, 90, pues hemos asistido y testimoniado, protagonizado una revolución ciudadana, ¿no? Y esa revolución ciudadana ha consistido en que le asignamos un valor muy importante al sufragio, al voto. Y eso ha significado el ajustar toda esta infraestructura o logística electoral que incluye las boletas, porque en el pasado, como bien dijo Juan Carlos con una expresión muy interesante, arcaicas, estas prácticas arcaicas de estar truqueando las elecciones, sustituyendo las boletas por unas boletas falsas y haciendo lo que se llamaba, dijiste, el carrusel, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, el famoso carrusel. Claro, sí, sí. Entonces, Que después se modernizaron, pero en esencia al principio fue de esa manera. ¿y en qué consistió esa modernización para estar enterados? Pues la modernización consistió en que mandan a un primer votante en el que mete un papel que finge ser la boleta electoral, ya no está impresa, no tiene nada, y sustrae una boleta del
del área que controla la mesa directiva, se lleva afuera, se vota, se emite el sufragio por el cual su organización la está haciendo, y a partir de esa es la que van a tener, el ciudadano saca la boleta, la lleva en blanco, se la tachan y se la pasan al otro y así subsecuentemente. Aparentemente esto parece cuestión de cuento, de fantasía, pero los que ya pasamos por algunos años en estos procesos detectamos esas situaciones claramente. ¿Es un trabajo engorroso? Sí. ¿Es un trabajo de mucha organización? Sí, pero en el pasado sucedía. Claro. Y como esa había otras, ¿verdad? Que forman parte de la picaresca electoral mexicana del pasado, ¿no? Algunas todavía pueden querer resucitar como Lázaro el domingo, ¿no? Es decir, o como en la tradición cristiana, resucitar. El domingo, por ejemplo, la operación Tamal, Juan Carlos, ¿no? Cierto. O el ratón loco. Pero el ratón loco sí siempre me llamó la atención. ¿En qué consiste el ratón loco? En que se rasuraba el padrón, ¿no? O sea, se eliminaban a personas como al azar, ¿sí? Del padrón electoral, y cuando llegaban a votar decían, no, pues usted no está en el padrón, no puede votar. ¿Era eso o algo así? O se le ponía la palabra ya votó como si hubiera acudido, y esa era una tarea muy atribuible a algún miembro de la mesa directiva en casilla o a todos, que ese era lo terrible, porque se les ponía a los ciudadanos como si hubieran votado. Y tenemos ejemplos, mire, en el propio, ahora en el último ejercicio democrático que se hizo, pues se mostró algunas imágenes de otros procesos donde precisamente algunos funcionarios de mesa directiva en casilla estaban tachando en algunas boletas. Entonces, ese era parte del sistema del ratón loco, ¿no? Sí. Y se les dio por llamar así porque pues era una locura para el que pescaran haciendo eso. Sí, efectivamente. Pues imagínense ustedes. Yo me acuerdo ahí, Juan Carlos, por lo menos 5 de esas malas prácticas pues de fraude, ¿no? Que eran boletas apócrifas, el ratón loco, la operación Tamal, la operación Carrusel, y había otras que no me acuerdo. Entonces, pero bueno, las hemos remontado y ahora estamos en una etapa pues muy diferente, ¿verdad? Como ayer y hoy decíamos, Juan Carlos, muy difícil se detectan con la experiencia acumulada de tantas personas que forman parte del servicio profesional electoral en el país, de una administración electoral profesional, ¿no? Y que también en el ámbito judicial electoral, pues los compañeros de los tribunales electorales, pues tienen amplia experiencia profesional, han estado muchos años, algunos convertidos luego en consejeros o magistradas, y otros que siguen prestando sus servicios como secretarios de estudio y cuenta, de verdad con calidad de magistrados, o sea que tienen una gran experiencia y pueden detectar, como dijo Juan Carlos, estas operaciones. Entonces, en este caso de Tepetzintla, imagínense, se detectaron 440 boletas electorales apócrifas en 4 casillas, en una población pequeña con pocas casillas, pues es determinante para el resultado de la elección. Es determinante para el resultado de la elección. A ver qué ocurre. Fíjate, Juan Carlos, yo me acuerdo, compañeras, compañeros, ¿no? Que trabajan ustedes en varios organismos electorales, están vinculados al tema electoral muy cercanamente. Y yo me acuerdo que en Cerro Azul, de ahí de donde es, por cierto, exjugador del Cruz Azul, Carlos Hermosillo, de Cerro Azul, en Veracruz, hubo una elección hace 20 años aproximadamente, en donde el que ganó fue un candidato no registrado. ¿Sí, no? O sea, la gente estaba tan fastidiada de los partidos que se ganaban siempre que decidieron votar por un candidato no registrado. Y el tema es que los votos que recibió ese candidato no registrado, ¿no? Pues en una elección muy competida, los votos que recibió hacían la diferencia. No ganó, pero hacían la diferencia entre el primero y el segundo lugar.
Entonces, si no recuerdo, fue así. Luego entonces, recuerdo que ha habido una discusión muy seria. O sea, no sí ganó el candidato no registrado, y como no había estatus jurídico, ¿no? No había candidatos independientes regulados en México entonces, en el estado de Veracruz, pues entonces la elección se anuló y se llamó a una elección extraordinaria, fíjense ustedes. Entonces, ojo porque estas cosas pueden pasar, la materia electoral tiene esta característica, ¿sí? De que es bastante dinámica, digamos. Veamos esta otra, ¿no? En donde se dijo que en Puebla se inaplicaron varios artículos del Código Electoral del Estado de Puebla al determinar la nulidad de la elección de los integrantes de un ayuntamiento, ¿sí? Y la Sala Superior confirmó la sentencia impugnada por unanimidad, ¿sí? Ojo porque es un caso especial en la medida en que si hay irregularidades graves plenamente acreditadas que atentan contra los principios constitucionales y convencionales, ¿sí? Si las salas regionales del tribunal no adoptan las medidas necesarias para garantizar su observancia o omiten su análisis, entonces se genera la posibilidad de que la sala superior, ¿sí? este, eh, atraiga esta sentencia, este caso, o bien por la vía del recurso de reconsideración, lo revise y tome la decisión final. ¿De acuerdo? Bien, estos son algunos de los que tenemos aquí. Pero yo les decía ayer, y aquí lo voy a quitar, ¿sí? Compañeras, compañeros, que vale la pena tener presente el caso que se dio el año pasado, porque es el primero, ¿sí? En que se decretó, se sentenció una nulidad de elección por la violación de principios constitucionales, ¿sí? Con motivo de la violencia política en razón de género, que se rompió ahí la igualdad de los ciudadanos ante la Constitución, ante la ley, ¿no? Y se violentó también el principio de equidad en la contienda y se configuró la violencia política en razón de género. Y pues es el caso que ha sido pues muy comentado de la elección que tuvo lugar en el estado de Guerrero, ¿verdad? En el ayuntamiento de Ilatenco. En Ilatenco, en Guerrero, un pequeño municipio del estado de Guerrero, allí el Tribunal Electoral local primero había declarado la validez de la elección, pero luego la Sala Regional Ciudad de México declaró la nulidad de la elección, porque la candidata postulada por el partido Movimiento Ciudadano, ¿sí? Que era la presidenta municipal, le iba buscando la reelección, ¿sí? Ganó, más bien perdió por 0.97, o sea, menos de un punto porcentual de los votos en un conjunto de una votación pues muy cerrada, evidentemente, pero ocurrió lo siguiente, ocurrió que en 5 lugares clave, durante el periodo previo al día de la elección, durante el periodo de reflexión, se encontraron y se exhibieron, se mostraron anuncios, publicidad agresiva, digamos, insultante para la candidata y para el género, ¿sí? De las mujeres, en el sentido de que las mujeres no saben gobernar, pero con expresiones más fuertes, ¿no? Fuera las viejas, fuera las mujeres, no saben gobernar,
No iba dirigida específicamente con el nombre de la candidata, pero sí, mientras que el Tribunal Electoral local consideró bajo los mismos hechos, bajo las mismas evidencias, de que no era grave determinante para el resultado de la elección, la Sala Regional de la Ciudad de México sí lo consideró grave y consideró que se violaban principios constitucionales y por lo tanto declaró la nulidad de la elección en ese municipio. Es de tenerlo en cuenta porque se trató, como dije, de la primera elección que ha sido anulada por violación a principios constitucionales en función de que se rompió con el principio de la igualdad sustancial de género, ¿verdad? La violencia política de género, pues que rompe con la equidad en la contienda y además hubo una violación al principio de certeza porque se confundió al electorado y, digamos, influyó en su decisión. Este tema de la determinancia es muy importante. El Tribunal Electoral local consideró que no había tal determinancia, ¿sí?, para declarar la nulidad, mientras que la Sala Regional y la Sala Superior sí consideraron que la había. Uno de los argumentos, o sea, este asunto yo les recomiendo estudiarlo con cuidado, ¿no? Con detenimiento, porque fíjense ustedes que la valoración de las pruebas, Emilio, siempre es un caso, un tema muy importante, Lisette. ¿Ustedes qué habrían hecho, no? Porque bajo los mismos hechos, o sea, representados en las pruebas, pues unos dijeron que sí y otros que no, o que sí, eran determinante para el resultado de la elección. A ver, otra vez, la diferencia fue de menos de un punto porcentual. Las pintas de bardas y las expresiones de violencia de género estaban en 5 de las principales calles de un municipio pequeño, de tal manera que el electorado las pudo ver. Fueron colocadas allí durante el periodo de reflexión, o sea, los 3 días antes del día de la jornada electoral. Eran claramente expresiones en contra de las mujeres en general como género, no en contra de la candidata en particular. Ahora, la candidata era la presidenta municipal, ¿sí?, que había ganado la elección en el 2018 y había perdido la elección 3 años antes, ¿sí? De manera que un argumento es que de quienes del Partido del Trabajo que decía, oye, no le deben anular la elección, nosotros ganamos, porque aquí en este pueblo el electorado está acostumbrado a que gobiernen las mujeres. Las 3 últimas presidentes han sido presidentas municipales. A ver, ¿qué tal ese argumento? ¿No? Porque si en un pueblo pequeño, Juan Carlos, ha sido gobernado por las mujeres y en la última elección aparecen estas pintas en algunos lugares y la presidenta municipal pierde la reelección por un puñado de votos, ¿no? ¿Cómo probar la determinancia? Y se los estoy poniendo sobre la mesa para que lo reflexionemos, porque pues sobre eso ha habido muchas discusiones. Ayer Lisette decía el caso de los influencers, ¿no, Lisette? Pues es el otro caso en donde se dividieron las opiniones y lo voy a sumar a nuestra conversación ya en esta parte final, porque también en el caso de los influencers, un candidato a diputado federal el año pasado en Michoacán, ¿sí?, quedó claro que el Partido Verde Ecologista de México contrató a 100 influencers, les pagó varios millones de pesos para que inundaran masivamente las redes sociales con una serie de expresiones, ¿no?, en favor de un candidato, y ese candidato ganó.
y desde luego en contra del candidato que quedó en segundo lugar, aunque la diferencia no fue tan pequeña, fue de alrededor de 9,000 votos, que son bastantes. Entonces, otra vez, unos magistrados en la Sala Regional Toluca, 2 contra 1, vieron determinancia, ¿sí? Influencia. ¿Por qué? Porque en el expediente están los contratos de que se contrató a los influencers. 2, de que mandaron todos esos mensajes, utilizando todo tipo de estrategias, los robots, informáticos, todo esto, ¿no? Y que además lo hicieron durante el tiempo de la reflexión, ¿no? Es decir, los 3 días previos al día de la jornada. Y sin embargo, ahí, aun cuando está acreditado los contratos que se les pagó, que hubo mensajes, que se consideró por mayoría de votos en la sala superior de que no era determinante para el resultado de la elección, porque no estaba acreditada la influencia en la mente y la conducta del electorado. O sea que es un terreno bastante sensible, por decirlo menos, o sea, muy dúctil, ¿no? Es decir, como poco cierto, ¿no? ¿Qué opinan ustedes del caso Ilaltenco y del caso que acabamos de mencionar de los influencers? ¿Por qué? Para efectos de la nulidad por violación de principios constitucionales, aquí nos movemos en un terreno en el que, aunque hay criterios, pues sí en el tema de la determinancia y de la acreditación de la gravedad y de la determinancia, porque pueden ser graves, pero no determinantes, que es lo que se ha considerado en algunos casos. En el caso Ilaltenco se consideró grave y determinante por parte de una mayoría de magistrados, ¿no? Pero algunos no lo vieron como determinante. Y en el caso que me acabo de relatar de los influencers también pasó lo mismo. ¿Qué opinan? Y con esto vamos cerrando, estimados colegas. A ver, si quieren, primero Emilio, luego Lisset y al final Juan Carlos, si quieres cerrar, por favor. ¿Qué opinas, Emilio? Si fueras magistrado, ¿qué exigirías para poder probar la gravedad y la determinancia, ¿no? O sea, si la elección es cerrada, pues hay una presunción de que sí hubo una influencia, ¿no? Si es de menos de un punto porcentual, Lisset. Ahora, no es lo mismo en el caso de los influencers, porque la diferencia no era de un punto porcentual, era mayor, pero pues también hubo o se dieron estos actos muy notorios, ¿no? De la compra multimillonaria, ¿eh? De esos, de la actividad de los influencers. A ver, ¿qué me dirían, por favor? Sí, claro, maestro. Pues yo creo que lo que viene siendo más que nada, pues el criterio que se usa en cualquiera de estos 2 casos, ¿verdad? Pues es es muy importante lo que mencionaba del valor probatorio, ¿no? Pues que a final de cuentas es lo que define si en verdad existe la determinancia. Y pues aquí pues ya eso es más cuestiones de pues la tasa probatoria, el valor que le das a cada una de las acciones que se hicieron respecto a llegar a esa determinación. Y pues lo importante de estos casos pues es que sentar precedentes pues para no permitir que este tipo de acciones continúen pasando. Yo creo que los magistrados que se inclinaron a decretar esta determinancia pues están bien, ya que pues lo importante de las violaciones a los principios constitucionales en este tipo de acciones pues es sentar estos precedentes para que no continúen ocurriendo, ¿verdad? Correcto. Exacto, sí. O sea, muy buena tu intervención. O sea, un efecto sí es el efecto inhibitorio, ¿no? ¿Verdad? O sea, de que si se declaran esas nulidades, también el órgano jurisdiccional manda el mensaje de que, cuidado, porque podemos anular la elección. Ahora, sí tienen que concurrir ciertas circunstancias, de modo, tiempo y lugar, y tienen que acreditarse esas irregularidades graves, pero sí, otra vez, es un terreno de los más delicados, porque además anular una elección, pues no es cualquier cosa. Muy bien, muchas gracias, muy buena opinión. Lisset, ¿qué opinarías, Lisset?
Buenas tardes, doctor. Bueno, aquí existen muchas cuestiones, ¿no? Pienso que el derecho electoral probatorio aún es muy complejo, como dice el compañero Emilio, aún es muy complejo, aún quedan algunas lagunas de ley. Pienso también que ahora con la pluralidad política, que ya no estamos en los tiempos del PRI es PRI-PAN, o sea, ya hay muchos partidos políticos locales, nacionales, que hacen que la determinancia sea, pues ya no sea muy mínima, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es de que yo pienso que los magistrados les hace falta un poco resolver con perspectiva de género, es decir, si es una violación, la violencia política contra las mujeres, pero existe esta cuestión de que si es determinante aplica y si no, no, ¿no? Entonces, creo que hace falta un poquito más de perspectiva de género y es decir, aunque la determinancia, sea más que lo que establece la ley, pero es una violación grave y tiene que ser sancionada. Entonces yo pienso que también la violencia política contra las mujeres es algo muy grave y creo que no debería existir esta determinancia. Creo que en este caso no debería aplicarse y debería de sancionarse. Eso es lo que yo opino. Correcto, o sea, ¿tú crees que sí fue grave? Un municipio pequeño, una evidente inundación de mensajes, porque también la otra es que se decía, bueno, a ver, ¿y quién hizo las pintas? Porque si nadie debe beneficiarse de su propio dolo, los del Partido del Trabajo dijeron, no, fueron los propios de Movimiento Ciudadano, ¿sí? Que mandaron a hacer las pintas, pues para que se anulara la elección porque sabían que iban a perder. Sí, mire, la cuestión, por ejemplo, yo pertenezco aquí al OPLE de Chiapas. Aquí, en el sur del país, es otro México. Aún existe mucho machismo. El estado de Chiapas todavía está muy rezagado en esa cuestión. Todavía hay muy pocas mujeres gobernando, muy pocas mujeres en las presidencias municipales. Aún no hemos llegado a una gobernadora mujer. Y todavía está muy rezagado el Estado. Yo creo que podría ser un buen precedente para que las cosas comiencen a cambiar, porque si seguimos haciendo las mismas prácticas, yo creo que nuestros estados y el país entero no va a progresar. Pienso yo que estamos retrocediendo en algunas cuestiones. Si bien es cierto que en algunas otras hemos mejorado, siento que estamos retrocediendo bastante. Entonces yo creo que sí es importante que pongamos un poco de atención en cuestión de la perspectiva de género. Claro, no, yo lo comprendo, yo soy de Oaxaca y del Istmo de Tehuantepec, entonces, comprendo lo que me estás diciendo, muy bien. Y creo que sí, efectivamente hay estos rezagos, desfases, ¿no? Y circunstancias incluso lamentables de limitación para la participación de las mujeres en la política. Bien, entonces esa es la opinión, por una parte, tanto de Emilio como de Lisette, muy bienvenidas. A ver, ¿alguien más quiere opinar? eh, este, eh, Renata o Juan Carlos. ¿Qué opinarías, Juan Carlos? Bueno, me parece que la decisión que si bien el fundamento base fue la determinancia, me parece que en el caso de la elección municipal también pesaron mucho las circunstancias. O sea, si bien la determinancia fue el motor que sirvió para establecer que fue tan pequeña que sí pudo haber incidencia, en el caso de los influencers, la diferencia era tan grande que no determinaba el triunfo del segundo lugar, vaya. Creo que en ese sentido el tribunal aplicó lo que la ley le permite aplicar. No tenía otros elementos para subsanarse más que la amplitud que las propias convenciones, los tratados y la Constitución le daba.
Sin embargo, me parece que lo que se hizo de imponer multas por parte del órgano electoral a los influencers como al partido político es lo que va a inhibir que estas situaciones se pudieran seguir dando. En el caso de la presidencia municipal, me parece que ahí el órgano local debió de ahondar en la investigación de quiénes efectuaron esas pintas, porque me parece que allá no hubo una responsabilidad a quienes hicieron eso. Y me parece que por allá tendríamos que empezar a caminar, que hubiera responsables de todas las violaciones o de aquellos actos que van a violar la voluntad popular. Porque si bien hubo determinancia, es cierto que si no hubiera habido, pues hubieran sido violentados el hecho del sufragio de los ciudadanos. Entonces, a mí me parece que esa es la etapa peligrosa y en la que, pues, de alguna manera hemos ido avanzando para darle al voto del ciudadano el valor que esto representa, ¿no? O sea, su opinión, su voluntad tiene que ser respetada dentro de la medida posible y tenemos que protegerla con los medios que tenemos y con los que los propios diputados en sus diferentes niveles nos han podido proporcionar como elementos jurídicos. Ya. Bueno, pues interesante, ¿no? Para que veamos que ahí están las coordenadas y que las disposiciones que están, que son además producto de la experiencia, ¿no? Legislativa, o sea, electoral, política y legislativa, de exigir que haya ciertos criterios, pues son válidos, ¿no? Que sean irregularidades graves, generalizadas, determinantes para el resultado de la elección, cuantitativa y cualitativamente, son criterios que para la valoración de las pruebas, la interpretación y la decisión judicial en torno a la posible nulidad de una elección, pues hay que atender de manera puntual, ¿no? Entonces, en el caso de Iliatenco, que es un caso emblemático, me parece que el comentario, tanto el de Lisette, de estas culturas políticas rezagadas, ¿no?, como el de Emilio, de que hay un mensaje inhibitorio de esas conductas a través de esta declaratoria de nulidad, como lo que nos ha dicho Juan Carlos de que, bueno, hay que atender con cabalidad, precisión a lo que está acreditado en el expediente y buscar también hacer un esfuerzo por determinar las responsabilidades, son todas muy, muy pertinentes y muy importantes opiniones, ¿verdad? Yo creo que con esto terminamos estos dos módulos. Este módulo es uno, sí, sobre los casos que han impactado, bueno, el tema de la nulidad de elecciones y cómo es que han impactado. Entonces, otra vez recapitulando, nulidad de un voto, nulidad de votación recibida en casilla, ¿no? Nulidades específicas por no instalación del 20 o del 25% si son elecciones de diputado, senador o presidente de la República, por irregularidades graves debidamente acreditadas que no se pudieron resolver durante la jornada electoral, y que afecten al 20 o 25% de las casillas, ¿no? Y luego está, desde luego, la nulidad por inelegibilidad. Se declara nula una elección y se llama una elección extraordinaria. También está la nulidad por violación de principios constitucionales. ¿De acuerdo? Esta es la que está sujeta a estos criterios en particular difíciles de la determinancia para ver si se violaron o no los principios constitucionales. La nulidad genérica también, porque esas irregularidades graves en 20% más de las casillas, pues tienen que probarse, ¿sí? Entonces, y tiene que haber este nexo causal probado, difícil, ¿no? Recuerden en 2006, la elección de Calderón contra López Obrador, que la Sala Superior dijo, sí hubo irregularidades graves de Vicente Fox, presidente de la República, pero no fueron lo suficientemente graves para determinar
la mente y la conducta del electorado. Hubo violaciones, pero no fueron graves. Y luego la determinancia. Y eso que la diferencia había sido de 245,000 o 246,000 votos en una elección presidencial. Entonces, hay momentos en que este tema de las nulidades, como dije, pues se convierte en la principal pieza de todo el engranaje político-electoral, y tanto para los legisladores como para los jueces, los administradores que organizan las elecciones, los abogados, los partidos, pues es un tema bastante sensible, complicado. Bien, pues ojalá, compañeros, que haya sido de utilidad esto que hemos intercambiado, compartido, dialogado en estas 2 sesiones, y que ustedes continúen y terminen su diplomado exitosamente. Veo que mañana o en las próximas sesiones van a haber todavía un poco más de casos específicos que tienen que ver precisamente con esto que estamos discutiendo, ¿no? Casos relevantes, sensibles, y pues en ese sentido ojalá que les haya sido de utilidad para ir avanzando en la comprensión de la complejidad que involucra la nulidad de una elección, particularmente por la causal genérica o por violación de principios constitucionales. Sí. Bien, pues muchas gracias otra vez. Muchas gracias. Buen día. Gracias, doctor, por sus clases. Al contrario, cuídense Gracias a mucho. ustedes, compañeros y compañeras. Y les tomo una foto final ahí para que estén. Cuídense. Es para mi archivo. Hasta luego. Gracias, Jaime. Cuídense. Gracias.